Comenzar el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues nada, vamos a comenzar, Pues ya sabéis de qué va la idea este año, Año de la familia, pues vamos a ir repasando encíclicas, que nunca viene mal, porque esto yo pocas veces lo he visto hacer, así que lo vamos a hacer todos juntos. Bueno, me he cogido en internet, en la página web del Vaticano, hay un apartado de encíclicas, y entonces he estado investigando, mirando, y la primera encíclica que he encontrado que hable sobre la familia es de León XIII, del año 1880. A lo mejor estoy equivocado y hay una anterior, pero esta es como la primera que he visto, que se titula así: Arcanum Divine Sapiense, del Sumo Pontífice León XIII sobre la familia. Es la primera sí que yo he encontrado que habla de esto. ¿Por qué puede que sea la primera? Os lo explico fácilmente. Ya sabéis que en la Iglesia, cuando salen estos documentos magisteriales, es porque los papas de repente dicen: oye, hay un tema así que es necesario profundizar, vamos a sacar una encíclica, un documento para profundizar en este tema, ¿no? ¿Y por qué no me extraña nada que sea la primera esta de León XIII? Porque León XIII, en su época, esta encíclica se escribió en el año 2 de su pontificado, o sea, muy poquito después de empezar él. Pero es que él escribió otra que se llama Rerum Novarum, que a lo mejor os suena. Para los que estudiamos teología, esta es famosísima, porque es la primera encíclica social de la Iglesia, es decir, sobre los temas sociales del trabajo, de la política, ¿no? Todo lo que afecta al ámbito social. Nunca la Iglesia había escrito nada, hasta León XIII, Por eso no me extraña nada que esta también haya sido de él. Así que nada, vamos a ir desgranándola, que es la idea de hoy, ver cosas, y así a medida que vayamos viendo distintas encíclicas, iremos viendo cosas nuevas que van sacando los papas, porque van surgiendo en la época, porque como comprenderéis, si nos trasladamos al año 1880, yo no sé mucho de historia, ¿no? Pero me da a mí que la familia aparentemente no corría peligro en esa época, ¿no? O sea, estaba claro que era hombre-mujer, ¿no? O sea, que era para toda la vida en principio, ¿no? O sea, que yo creo que los conceptos básicos estaban cogidos. Por eso iremos viendo, ¿no?, cómo seguramente en otras encíclicas hacen hincapié en cosas que la sociedad está perdiendo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se divide esta encíclica? ¿Qué temas va a tratar? Pues el primero va a ser el matrimonio cristiano, luego va a hablar de ataques que se cometen contra la familia, contra el matrimonio en concreto, y luego va a hablar de remedios frente a esos ataques que la familia y el matrimonio recibe, sobre todo el matrimonio, ¿vale? Se centra esta encíclica. Bueno, ¿y por qué sobre todo el matrimonio? Pues lo empieza diciendo, ¿no? Hace una breve introducción y luego dice: me voy a centrar en la sociedad doméstica, que tiene su principio y fundamento en el matrimonio. Es decir, que la primera vez que se habla sobre la familia, dicen, vamos a enfocarnos sobre todo en el matrimonio, porque es la célula originaria de la que surge esa familia humana. Entonces empieza hablando del matrimonio y de cuál es el origen del matrimonio. Yo mucho de lo que hoy vamos a hablar ya lo sabéis de sobra, ¿vale? Pero bueno, esto es repasarlo, y a raíz de la doctrina de los papas, que siempre algo nos aporta. Dice, ¿cuál es el origen del matrimonio? Lo sabéis perfectamente, ¿verdad? Viene en la Biblia, Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Ese es el gran origen del matrimonio, Al día sexto los creó. Pero dice, no solo es el origen, el matrimonio tiene dos propiedades básicas, naturales, ¿no?, que son la unidad y la perpetuidad. Es decir, la unión, hombre y mujer tienen que unirse para que pueda producirse un matrimonio, y la perpetuidad, es decir, que esa unión sea estable en el tiempo. Estas son como las dos propiedades básicas de matrimonio. Lo que no tiene eso no es matrimonio, ¿verdad? Que esto lo entendemos todos muy bien, ¿verdad? Porque uno dice, yo qué sé, tengo un noviete. Bueno, pues es un noviete, no es un matrimonio, ¿verdad? Porque hay una unión, pero no hay estabilidad todavía en el tiempo, ¿no? ¿Vale? Bueno,
pues este origen del matrimonio que todos conocemos, Jesucristo mismo lo corroboró, ¿verdad? Porque, bueno, ya sabéis esos pasajes, ¿no?, donde Cristo dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Bueno, origen del matrimonio, que esto lo sabemos de sobra, ¿verdad? Luego dice el Papa, corrupción del matrimonio, es decir, qué cosas han habido viendo durante la historia que esta idea original del matrimonio, que todos la sabemos, han ido corrompiendo al matrimonio. Año 1880, luego se ha corrompido mucho más el matrimonio. Pues dice, ¿en qué aspectos de esa época ya veían que se corrompía? Pues dicen, por ejemplo, primer aspecto, que fuera lícito al varón tener más de una mujer, ¿verdad? Esto en la sociedad en la cual, en 1880, esto ya existía, ya había matrimonios, pues polígamos, ¿no? Es decir, un hombre y varias mujeres. En la sociedad actual todavía ocurre, ¿verdad? En los musulmanes, ¿verdad?, que tienen varias mujeres. Dice, ¿más modos en que se ha corrompido el matrimonio? Dice, pues Moisés lo corrompió, por ejemplo, porque permitió indulgentemente la facultad de repudio. Es decir, que Moisés abrió la puerta, ¿verdad?, al divorcio, corrompiendo la perpetuidad del matrimonio, que es una de sus propiedades. ¿Qué más dice? Se llegó incluso a que determinara la autoridad de los gobernantes a quienes les estaba permitido contraer matrimonio y a quienes no. Es decir, que una corrupción del matrimonio, ¿cuál ha sido? La de la falta de equidad y honor a la hora de casarse, ¿verdad? Tú, como eres sirviente, no puedes casarte, no tienes derecho a casarte. Tú, en cambio, como tienes dinero, como eres rico, tú sí que puedes casarte, ¿no? Una corrupción grande del matrimonio, ¿no? Dice, más cosas que han corrompido, pues el gran desorden que hubo también, que atañe a los mutuos derechos y deberes de los cónyuges, ya que el marido adquiría el dominio de la mujer y muchas veces la despedía sin motivo alguno justo. Esto ya sí que es más, pega en esa época, ¿verdad?, que era el marido el importante y la mujer, en cambio, secundaria, incluso en sus derechos, ¿verdad?, y podía ser repudiada. Y el colmo de esta corrupción es el último que dice, cuando se compraba y se vendía al que iba a casarse, como si fuesen cosas materiales, ¿verdad? Eso lo hemos vivido, e incluso, ¿verdad?, esos famosos matrimonios de convenio, ¿no?, para que mi familia se junte con la tuya, vamos a casar a nuestros hijos, ¿no? Pues también es una corrupción del matrimonio. Entonces, bueno, como veis, lo que la naturaleza da, que es esa unión hombre-mujer para toda la vida, que está escrito en la naturaleza, el hombre lo ha llegado a corromper a lo largo de las épocas y más todavía sigue corrompiéndolo, ¿verdad? Pero el Papa dice, oye, pero esto que ha ocurrido en la historia, ha llegado Cristo y ha ennoblecido el matrimonio. ¿Cómo lo hizo Cristo? Pues bueno, de dos formas. La primera, restaurando la dignidad humana. Es decir, que si nadie dice que el hombre y la mujer son iguales, el matrimonio siempre estará corrupto, ¿verdad? Porque siempre alguien mandará más que otro y alguien tendrá más derechos y más dignidades que el otro. Por lo tanto, Cristo lo restauró poniendo igual dignidad. Y en segundo lugar, ¿cómo lo ennobleció Cristo? Pues quitando esa ley que dio Moisés, que permitía el repudio de la mujer, diciendo, no, aquí perpetuidad, aquí el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? En los evangelios, ¿eso cómo aparece reflejado? Pues bueno, la presencia de Cristo en las bodas de Caná, esto siempre para la teología ha sido fundamental, porque su presencia es una forma de sacramentalizar ese matrimonio, ¿no?, de indicar lo importante que es el matrimonio. ¿Qué más? Pues cuando Cristo le preguntan, ¿no?, sobre el matrimonio y él dice, ¿qué ocurrió en el principio? Al principio Dios los creó hombre y mujer. Esto lo dice Cristo, ¿no? Por lo tanto, cuando se remite a ese principio, lo mismo, ennoblece al matrimonio porque lo devuelve a su dignidad originaria que a lo largo de los tiempos se ha ido perdiendo, ¿no? Y en tercer lugar, da un paso más Cristo, ¿no?
poniendo una especie de ley nueva que no existía antes, que es la siguiente. Os digo pues que todo el que abandona a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y toma a otra adúltera, el que toma a la abandonada adultera. ¿Os acordáis de este pasaje más o menos, no? El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Aquí hay hoy no me voy a entretener en esto, ¿no? Porque saldrá seguramente en otras encíclicas, pero dice, esta frase de Cristo, dice, quien abandona a su mujer, y dice, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio. Entonces ese a no ser por causa de fornicación lo explicaremos en otro día, ¿vale? Porque tiene mucha más enjundia de la que parece. Es decir, que no se refiere a que si me ponen los cuernos entonces ya puedo casarme con otra, sino que se refiere a otro, esa fornicación. Bueno, pues esto es lo que Cristo dijo y por lo tanto ennobleció el matrimonio. ¿Qué han dicho los apóstoles después? Ya sabéis que Cristo muere y queda la primera doctrina de los apóstoles. ¿Qué dicen las primeras cartas del Nuevo Testamento sobre el matrimonio? Pues bueno, empiezan a hablar de algo nuevo, porque hablan del matrimonio como un sacramento, que eso antes no existía la palabra sacramento. Y dicen lo siguiente, ¿verdad? Efesios 5, dice San Pablo lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres igual que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, ya que nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la nutre y la abriga, como Cristo también a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán dos en una carne. Sacramento grande es este, pero os lo digo en Cristo y en la Iglesia. Este pasaje ahora yo creo que lo entendéis un poco mejor, ¿no? Después de decir igual dignidad. Porque San Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres porque son como vuestra misma carne. Por lo tanto, si la mujer es la misma carne que el marido, son iguales en dignidad. Y por eso hay que amarla, ¿vale? Este pasaje es divertido, hoy tampoco vamos a hablar de él, hablaremos otro día, pero este pasaje tiene su gracia, porque todo el mundo se queja, ¿no? Porque es, maridos, amad a vuestras mujeres, y luego dice, mujeres, someteos a vuestros maridos, y entonces uno dice, oye, esto es machismo, ¿verdad? Pues no, porque veis que cuando uno profundiza en la teología se da cuenta que esto, por ejemplo, de los maridos, se refiere a eso, ¿no? A la igual dignidad, y entonces está elevando a la mujer mucho más que lo que en esa época estaba, ¿vale? Para que haya matrimonio, igual dignidad. Luego, más cosas, ¿no?, que dice San Pablo en otra carta distinta. Dice, a los casados les mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su marido, y si se apartare, que permanezca sin casarse, o que se reconcilie con su marido. ¿De qué está hablando San Pablo? De la indisolubilidad, ¿verdad? Dices, oye, mujeres o maridos, ¿no? Los casados, si os separáis, no os unáis a nadie más ya. Como mucho, o permanecer separados o luchad más adelante por recuperar el matrimonio, ¿verdad? La mujer está ligada a su ley mientras viviere su marido, y si su marido muere, queda libre, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, la indisolubilidad, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas sigue diciendo el Papa? Si queréis alguna pregunta, levantáis la mano y me cortáis tal cual, porque yo voy a ir poquito a poco con el texto, ¿vale? Pero que si tenéis alguna duda, me paráis y me cortáis. Dice, esto ha dicho el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ahora la Iglesia? ¿Qué ha hecho la Iglesia sobre el matrimonio, ¿no? Entonces pone algunos ejemplos donde la Iglesia ha luchado por mantener íntegra estas propiedades del matrimonio que la sociedad ha corrompido, ¿vale? Y entonces pone algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, al principio, el primer concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos de los Apóstoles, se criticaba, se denunciaba los amores disolutos y libres, es decir, los que no se querían unir en matrimonio, ¿no? Y se decía que no, que había que buscar esa unión matrimonial. San Pablo en la carta a los Corintios, por ejemplo, critica a un ciudadano
incestuoso. Le llegan a llamar incluso hijo de Satán, a alguien que no vive bien esta ley del matrimonio. ¿Qué más cosas? Luego ha luchado con vigor con todas esas sectas que han surgido que arremetían contra el matrimonio, ¿vale? Luego, ¿qué más ha hecho la Iglesia? Siempre ha luchado por suprimir la diferencia entre esclavos y libres, ¿verdad? Buscando esta igual dignidad. Ha prohibido el matrimonio, ha prohibido al marido castigar a la adúltera con la muerte, que esto lo oímos hoy y nos choca, pero esto al principio la Iglesia tenía que hacerlo, ¿verdad? Y respetar a las mujeres también. Ha cuidado que los matrimonios no se corrompiesen con fraude, con error, con violencia, ¿vale? Etcétera. Es decir, que la Iglesia siempre ha buscado, ¿verdad?, mantener la doctrina pura. Bueno, pues este es el primer punto del texto que estamos leyendo hoy, el matrimonio cristiano. Ahora el segundo punto dice, ataques a los que ha sido objeto del matrimonio. El último será remedios, ¿vale? Ataques. Bueno, pues son muy sencillos, son como 2 o 3, muy, muy sencillos. Dice, ¿cuál es el principal ataque que ha tenido el matrimonio? Pues muy sencillo, el Estado, ¿vale? El Estado ha querido adueñarse de algo que el origen es la naturaleza humana. Es decir, se ha puesto a legislar de cosas, entre comillas, que le sobrepasan su autoridad, ¿vale? Esto todo entre comillas hay que decirlo bien dicho, porque en el fondo lo que el Papa está queriendo decir es no confundamos sacramento con matrimonio civil, ¿vale? Entonces, cuando el Estado intenta involucrarse en el sacramento es cuando está siendo atacado esa virtud del matrimonio, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a ver en qué sentido se refiere a estos ataques, ¿vale? Dice, porque claro, es que estamos hablando de una ley divina, no de una ley humana, por lo tanto, el Estado no puede legislar sobre lo que es un sacramento, ¿vale? Vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, explica, por ejemplo, cómo ha habido mártires en la fe de nuestra Iglesia que han muerto mártires por defender siempre el matrimonio cristiano. Aquí pone Ignacio mártir, Justino, Atenágoras, Tertuliano, pero no habla de uno que a mí es el ejemplo más llamativo, ¿no? El famoso Santo Tomás Moro, que yo creo que sí que es más conocido porque alguna película habréis visto de él, ¿no? Que murió mártir por defender, ¿verdad?, la doctrina del matrimonio. Bueno, entonces, os voy a leer en concreto cuando habla de esto del Estado y el matrimonio. Dice, no se le ocurra a nadie aducir aquella decantada distinción de los regalistas entre el contrato nupcial y el sacramento, inventada con el propósito de adjudicar al poder y arbitrio de los príncipes la jurisdicción sobre el contrato, reservando a la Iglesia la del sacramento. ¿Vale? Lo voy a explicar un poco. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Quiere decir que esto es como si dijésemos, el Estado se encarga de que firmen el papel y la Iglesia se encarga, en cambio, de hacerlo público, de hacer una ceremonia, ¿no? Entonces, el Estado dice, claro, yo no me meto a legislar cómo tiene que ser esa ceremonia, pero lo importante es el contrato. Pues, ¿qué dice la Iglesia? Dice, esto no es así, El contrato es lo propio del sacramento. Por eso hay un gesto que hacemos en las bodas, que quizá no nos llama la atención, ¿no? Que es, cuando acaba la boda se dice, ahora vienen las firmas, ¿no? Porque ese gesto se hace en todas las bodas, que uno puede pensar, vaya tontería, que lo hagan antes y luego simplemente nos casamos y no perdemos ahí los 5 minutos firmando todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque el matrimonio cristiano es un contrato, ¿verdad? Es la unión pública entre un hombre y una mujer. Por eso la existencia de esas firmas es tan importante, porque manifiesta, pues eso, que no es que el Estado se encargue de lo que es en sí mismo el contrato, a ver los bienes gananciales o separados, a ver no sé qué, y en cambio vamos luego a celebrarlo, ¿no? Que esto es un poco la mentalidad mundana de hoy día, ¿verdad? Que hay muchos estados, ¿no? Aquí en España es distinto, ¿no? Pero hay muchos estados donde lo normal es que me caso antes civilmente y luego ya la boda eclesial, para distinguir ese
asunto civil del asunto eclesial. Entonces, eso no pasaría nada, ¿vale? No hay ningún peligro, siempre y cuando se entienda que el auténtico contrato es el que hago en la Iglesia, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto tiene mucho peligro? Porque ¿qué es lo que al final acaba corrompiéndose todo y qué acaba ocurriendo? Pues lo que veis muchas veces que ocurre, ¿no? Gente que civilmente está casada, pero que todavía no se ha casado por la Iglesia. Nos hemos casado civilmente porque es que nos venía bien, porque así conseguíamos más ayudas, así no sé qué, ¿no? Entonces, y el eclesiástico se prolonga y no llegan a hacerlo y no llegan a hacerlo, porque en el fondo el contrato ya está hecho y nos olvidamos que el auténtico contrato es el que se hace ante Dios, ¿verdad? Y por eso el que se hace en la Iglesia, es el que es para toda la vida, porque lo he hecho a ojos de Dios, esta promesa. Y en cambio el civil, como dice la Iglesia muchas veces, ¿no? Entre dos bautizados, el único matrimonio válido es el eclesial. Por eso, que me caso civilmente para la Iglesia es papel mojado. Es decir, que me puedo civilmente divorciar 50 veces, que no pasa nada, porque el único válido es el de la Iglesia, ¿vale? Todo esto me entendéis entre matices, que a ver si aquí la gente va a pensar que yo no estoy a favor de lo civil, ¿no? Claro que sí. De hecho, sería buenísimo que se separase en España, yo creo, opinión mía, lo civil de lo eclesial, para no confundir, pero dando una buena catequesis, y explicando esto bien a los novios, para que entiendan que aquí es el auténtico contrato, ¿vale? ¿Cómo lo explica esto el Papa? Dice: queda claro que todo matrimonio legítimo entre cristianos es en sí y por sí sacramento, y que nada es más contrario a la verdad que considerar el sacramento como un cierto ornato sobreañadido o como una propiedad extrínseca que quepa distinguir o separar del contrato al arbitrio de los hombres. ¿Vale? O sea que veis que lo mismo, ¿no? Ya me he casado civilmente y ahora la pomposidad. Vamos a hacer, ¿verdad?, un añadido al contrato. Bueno, frutos del matrimonio. El Papa dice, oye, frente a estos ataques tal, ¿qué frutos, qué cosas buenas aporta el matrimonio a la sociedad? Pues dice, en un primer lugar, una cosa básica, ¿no?, que es la propagación del género humano, ¿verdad? Uno de los frutos del matrimonio es la procreación, pero hay más, dice. ¿Otro fruto cuál es? Hacer mejor y más feliz la vida del cónyuge, ¿verdad? Este es uno de los frutos, en principio, del matrimonio, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo es esa ayuda mutua? Dice, por la ayuda mutua en el remedio de las necesidades, en el amor fiel y constante, en la comunión de los bienes y en la gracia celestial que brota del sacramento. Es decir, ¿cómo se concreta ese fruto de esa ayuda mutua? Pues en esto que os acabo de leer, ¿no? En la comunión de bienes, en la fidelidad del otro, que me inspira a ser mejor, ¿verdad? En la gracia sacramental que recibo por el sacramento. Bueno, pues veis, un montón de cosas que son buenas para la sociedad. Bueno, ¿qué ocurre? Dice el Papa, ¿cómo se pueden romper los matrimonios? ¿Cuáles son las causas para la ruptura del matrimonio? Y enumera las siguientes, dice, con mucha frecuencia ocurre que las cargas y obligaciones del matrimonio parezcan apenas soportables y que muchos ansíen liberarse de un vínculo que en su opinión es de derecho humano y voluntario, tan pronto como, y entonces ahora empieza a decir causas, ¿no?, la incompatibilidad de caracteres, o las discordias, o la violación de la fidelidad por cualquiera de ellos, o el consentimiento mutuo, u otras causas, aconsejen la necesidad de separarse. ¿Vale? Entonces, estas pueden ser causas que puedan llevar a separarse en el matrimonio. ¿Vale? Bueno, males del divorcio. Estoy acelerando un poquito, Males del divorcio. ¿Por qué el divorcio es malo en sí mismo? Fijaos que en esta época, 1880, no había todavía, bueno, no sé, yo no sé de historia, pero me suena que no había leyes del divorcio, ¿no? Pero ya el Papa intuía, ¿cuál puede ser el peligro de que haya leyes a favor del divorcio, que se propague esto mucho más? Pues os lo voy a leer, ¿vale?, lo que dice, porque claramente esto es todo como muy profético, porque vemos a la sociedad actual y dices, oye, pues es verdad, estas cosas ocurren hoy día, ¿no? Pero cuando esto fue escrito, no había esta ley del divorcio, no había esto tal, entonces, claro, es muy profético esto, dice.
Debido al divorcio, las alianzas conyugales pierden su estabilidad, se debilita la benevolencia mutua, se ofrecen peligros, incentivos a la infidelidad, se malogra la asistencia y educación de los hijos, se da pie a la disolución de la sociedad doméstica, se siembran las semillas de la discordia en la familia, se empequeñece y se deprime la dignidad de las mujeres, que corren peligro de verse abandonadas así que hayan satisfecho la sensualidad de los maridos. ¿Vale? O sea que algunas cosas que ya hoy día vemos que ocurren, ¿verdad?, por culpa del divorcio. Bueno, el Papa sigue diciendo, ¿no?, estos ataques que ha habido a lo largo de la historia, ¿en qué se han materializado? Y entonces pone algunos ejemplos históricos. Un ejemplo muy claro, ¿cuál es? El de los romanos, ¿eh? El divorcio existía en la época de los romanos, ¿no? Y dice que los antiguos romanos se horrorizaron ante los primeros casos de divorcio, ¿eh? Estaban escandalizados. Tardó poco tiempo, sin embargo, en comenzar a embotarse en los espíritus el sentido de la honestidad, a languidecer el pudor que modera la sensualidad, a quebrantarse la fidelidad conyugal en medio de tamaña licencia, hasta el punto de que parece muy verosímil lo que se lee en algunos autores, que las mujeres introdujeron la costumbre de contarse los años no por los cambios de emperadores, sino de maridos. Entonces veis como algo que en la época de los romanos era escandaloso, en los primeros divorcios, cuando ya eso entró en la sociedad romana como algo lógico, ¿qué ocurrió? ¿Qué produjo? Pues la extensión del divorcio, ¿no? Porque pues se ve como algo normal y por lo tanto algo que se propaga, ¿vale? Bueno, ¿cuál ha sido la conducta de la Iglesia frente al divorcio? Pues la tenemos clarísima, ¿verdad? Pues siempre ha ido en contra del divorcio en cuanto rompe una de las propiedades del matrimonio, que es la perpetuidad, ¿vale? Y los primeros en saltársela fueron los protestantes, y la Iglesia fue dura con ellos, diciendo que se estaban apartando de la doctrina de Cristo, ¿vale? Bueno, remedios frente a esto, ¿qué propone el Papa para que realmente el matrimonio pueda defenderse frente a estos ataques? Entonces, el primero es muy claro, ¿no? Dice, la relación entre el poder eclesiástico y el civil, cómo debe hacerse, ¿vale? Porque esto es muy importante. Fijaos, leí en Guardini una cosa sorprendente, que es, en la época de la Ilustración, cuando se empezó a atacar el matrimonio, se atacó a la vez, hay dos realidades que se atacan siempre a la vez, que son, según Guardini, el matrimonio y el celibato. Se atacan a la vez, ¿verdad? Y por eso en la Ilustración se atacó mucho al matrimonio y a la vez se atacó mucho a la Iglesia, ¿vale? ¿Por qué van a la par? Porque en el fondo los dos, ¿de qué hablan? De fidelidad, ¿verdad? Un célibe que manifiesta ante el mundo que se puede ser fiel a Dios, ¿verdad? Y entregar una vida entera en abstinencia perfecta y absoluta por un amor más grande. ¿Qué manifiesta un matrimonio, 50 años casados? Una fidelidad, ¿verdad? Entonces van a la par las dos cosas y mutuamente se ayudan, ¿no? Igual que un célibe puede ayudar a un casado, los casados ayudan al célibe, ¿vale? Se retroalimentan. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿cómo debe ser esta relación entre el poder eclesiástico y el civil? Y entonces dice lo siguiente el Papa, dice, nadie duda que el fundador de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, quiso que la potestad sagrada fuera distinta de la civil. ¿Os acordáis, no? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, palabras de Cristo. Pero con este adimento, que una cosa es que el César haga lo del César y otra cosa es Dios lo de Dios, pero dice en este caso del matrimonio una cosa muy importante, que las dos leyes, la civil y la eclesiástica, conviene que reinen en unión y concordia, ¿vale? Esto es básico, es decir, que una cosa es la potestad del Estado, otra la potestad de la Iglesia, pero sí que es muy bueno que vayan en concordia y en unión, porque los dos que deben buscar en principio la dignidad del hombre, ¿no? Y los derechos del hombre. Entonces, si estamos hablando de matrimonio, claramente lo suyo es que vayan a la par, ¿verdad? Ayudando y defendiendo al hombre. Hoy día, si os fijáis,
hay una contradicción absoluta, ¿verdad? Porque la Iglesia defiende la naturaleza propia del matrimonio y el Estado, en cambio, defiende, pues eso, uniones que ya no son de naturaleza humana, ¿no? Y por lo tanto hay un choque muy fuerte de leyes, ¿no? Y siempre dicen, ¿cuándo la Iglesia favorecerá las uniones homosexuales? Pues después no, porque no es en la naturaleza, no está en el deseo del fundador, ¿no?, de la Iglesia. Por lo tanto, hay un choque donde nunca van a estar de acuerdo el poder eclesiástico y el civil, ¿no? Y así podríamos decir un montón de uniones hoy día que el Estado propone, pero que la Iglesia pues no acepta por esa naturaleza, ¿verdad?, humana con la que Dios nos creó y con la que Cristo y la Biblia nos hablan continuamente, ¿vale? Bueno, ¿qué más dice el Papa? Dice, exhortación a los obispos, anima a los obispos a varias cosas, ¿no? Dice, os animo a mantener la doctrina enseñada por Cristo, ¿vale? No sé muy bien si en esa época había obispos que estaban diciendo cosas raras, pero les anima a mantener la ortodoxia. Y entonces, ¿a qué se refiere con esta ortodoxia? Y entonces después dice algunas cosas. Dice la primera, que recordar una cosa básica, les dice a los obispos, que cuando dos cristianos se unen fuera del sacramento, esa unión no es lícita ni válida ni nada, ¿vale? Os leo las palabras que dice. Todos deben igualmente saber que si se llevara a cabo entre fieles una unión de hombre con mujer fuera del sacramento, tal unión carece de toda fuerza y razón de legítimo matrimonio, y que en cuando se hubiera verificado convenientemente conforme a las leyes del país, esto no pasaría de ser una práctica o costumbre introducida por el derecho civil, ¿vale? Pues le recuerda una cosa básica de doctrina, que es que el matrimonio válido entre dos bautizados solamente es el sacramental. Ya sabéis que si en cambio estamos hablando de no bautizados, no cristianos, entonces la Iglesia, ¿qué piensa? Dice que el matrimonio civil entre dos no bautizados es el legítimo y válido para esas personas, ¿vale? Por eso, cuando un bautizado se quiere casar con un no bautizado, si el no bautizado ya se ha casado civilmente, no puedes casarte con esa persona, porque se entiende que su matrimonio es válido, ¿eh? Pero en cambio, para los bautizados, solamente el que es delante de Dios es el matrimonio válido y auténtico, ¿vale? Segundo punto que les recuerda muy claramente, dice, pues que no se puede disolver ese matrimonio. No hay potestad capaz de disolver el vínculo de un matrimonio rato y consumado entre cristianos, ¿vale? Aquí todavía no se habla de nulidades matrimoniales, ¿vale?, que ya hablaremos más adelante en otra encíclica, pero ¿qué es lo que está recordando? Pues eso, que la Iglesia no puede disolver lo que Dios ha unido, no tiene ese poder, ¿vale? Y el tercer lugar, año 1880, para que veáis que la Iglesia muchas veces va por delante de la sociedad. Habla de la separación, que esto es curioso, porque hoy día